Hay que respetándolo. Ok. Me están sacando del Palacio de Justicia. No, me están sacando de aquí. ¿A cuál suave? Me están sacando del Palacio de Justicia. Yo no tengo mi derecho aquí. No puedo venir al Palacio de Justicia. No tengo mi derecho aquí. Me están sacando del Palacio de Justicia. No tengo mi derecho. Yo hablo mucho por lo que tú callas. Porque tú callas la injusticia de este país. Lógico. Venga, ven, dime por qué me hay que callar. Dime por qué hay que callar. Ven, dime. No, contéstale, vamos a ver. Porque las diferencias que pueda tener con cualquier persona deben tramitarse debidamente a través de las instancias judiciales que la Constitución establece. Mira lo que yo tengo aquí, ve. Pero eso, Así te ha puesto eso, ve. pero oye, escúchame, eso no es una especialidad para No, ti. eso es un grillete, Es un mijo. grillete. Ajá, yo vendí un kilo aquí. Vendí un kilo aquí. No sé, porque yo no te he juzgado. Ah, He visto pruebas. pues acúsame de que Nada vendí un kilo. No, yo no tengo que acusarte a ti ni a nadie. Lo que yo te doy, Me robé cenaza, no. oye, te doy un consejo. Ajá, dime. Manéjate con más prudencia. Ajá. Deja que tus abogados hagan Ajá. lo que tienen que hacer. ¿Tú crees? Confía. En el marco legal yo no le gano a esta Oye, gente, mi hijo. Confía en la justicia. Ah, en la justicia que está podrida. No sé si está podrida o 250 fiscales en la nómina de los narcotraficantes. Yo no Esa es la tengo- justicia que tú quieres que yo confíe. No. En Debe conclusión, doctor. confiar en la justicia. ¿Pero qué es justicia, amigo? En segundo lugar, permitir que los entes judiciales y procesales que tengan que ver con tu caso lo examinen debidamente. Ajá. Y dicten la decisión. ¿Dónde está mi pertenencia? Porque- Tengo, oye, 5 años buscando. Pero se le terminó el proceso ya el proceso 5 meses buscando mi pertenencia y no aparece. ¿Dónde están? Ángel, el proceso ya culminó, se cerró, lo suyo. No, pero que la pertenencia que me cogieron no tiene que nada que ver, me la cogieron ilegalmente. ¿Pero qué? Hermano, ¿Qué en tipo el de hotel pertenencia? embajador. Pero dale la oportunidad al ¿Qué sistema de oportunidad? Se tiene justicia. 5 meses. Al sistema de justicia. 5 dale la meses, oportunidad. 5 meses, 12 viajes a Santiago, 12 viajes a Santiago y 5 meses. Esa es la oportunidad que tú quieres ver. Son unos perversos. Ángel, ¿qué tiene la fiscalía? Todo lo mío lo que me quitaron ilegalmente. Ahí hay una lista. Oiga, yo tengo la credencial del Departamento de Estado. ¿Qué más? Oiga, estamos hablando, señores, de que esa credencial no es evidencia de nada. Eso lo admite el Departamento de Estado a los detectives de Estados De Unidos. acuerdo, Ángel, pero oye, ¿qué pasa? Ajá. Escúchame con calma. No, Escucha. Mira que lo que pasa. Antes que tú sigas, ¿tú sabes lo que es expulsarme a mí del Palacio? Sí, pero eso tiene sus instancias para discutirse. Ajá. Lo que yo te pido y te aconsejo como abogado es, Ah. primero, que te calme. Segundo, que escuche. Tercero, que valore esto con prudencia. Cuarto, que confíe en el sistema judicial Es que está dominicano. podrido, Oye, mijo. no. Lleno de narco. Escucha, con toda la falencia que tú puedes tildarle a la justicia dominicana. No sirve. El Poder Judicial Dominicano No es sirve. una de las instancias. Dime un preso. Escucha, Dime un preso. Escúchame, Dime un preso. es una de las instituciones dominicanas Que no sirve. mayor credibilidad tiene. Está podrido. Escucha, y tiene. Mira, si y está compuesto por hombres y mujeres serias y honradas que se pasan la vida haciendo justicia de la mejor manera posible. Tú tienes que confiar en el sistema de justicia. Tú tienes que darle la en oportunidad un sistema a de los jueces. justicia ¿Cómo es su nombre? se ha Mi robado nombre. el país. Oye. Y no tiene a nadie preso. Mi Es ese nombre. sistema de justicia que tú quieres yo confíe. Escucha, mi nombre es el doctor Juan Ubaldo Sosa. Yo sé que Montes. tú eres y te respeto. Yo soy de Bonao, Te respeto. pero no creo que tú con esa actitud vas a lograr cambio. Deja que sean los jueces y el sistema que valore tu situación y decida. ajá. Tienes que confiar en la justicia dominicana. El que confía en la justicia dominicana se jode. No hay un preso y no hay nada en los hospitales. Se ha robado el país, vagabundo. Me sacaron del palacio. ¿Por qué motivo? Ah, porque la pertenencia mía no se sabe dónde están. No se sabe dónde están. Tengo 5 meses buscando mi pertenencia, la que me quitaron del Hotel Embajador sin una orden de allanamiento. Eso es una injusticia. ¿Dónde está la orden de allanamiento? Que me la enseñen. Y me registraron, me sacaron amarrado de un hotel. Eso es una propiedad privada. Pero tiene que culminar el proceso. No es así. ¿Eh? No es así. Para luego No, señor. entregarte la Déjeme pertenencia. contestar. ¿Cuál es la situación? La situación es que me quitan mi pertenencia y he dado 12 viajes aquí buscándola. Voy a la oficina de Camacho
Y me dice, no, eso es de Santiago, de Lía. Déjeme llamarla, llaman a Lía. ¡Aló! Aquí está el detective Martínez, que ha ido 11 veces allá. Ah, no, mándalo para acá, que están aquí. Pues yo estoy llevando un caso muy delicado aquí. Y voy a hacer un recuento para que ustedes vean la barbaridad de este gobierno. Lo que hace la justicia dominicana con este servidor. Señores, yo fui arrestado en la capital dominicana unos días después de otro arresto que me hicieron en un barco. Me hacen un arresto en un barco sin una orden de un juez, me sacan de un barco turístico, me meten en un calabozo en Puerto Plata y de ahí me llevan a la capital dominicana. Allí me juzgan como un delincuente, me sacan ya una fianza altísima, bueno, pero no estaban conformes ahí. Yo estaba en el hotel y en el hotel va un contingente de agentes de la policía, 30 agentes de la policía y el fiscal Emmanuel Ramírez, asistente de Wilson Camacho. Póngame a mí a Emmanuel ahí. Ahí tenemos a Emmanuel Ramírez. Este fiscal, un jovencito muy elegante, va al hotel y lo único que yo le exijo a este jovencito es ¿dónde está la orden que dice que la policía debe sacarme de un hotel esposado? ¿Dónde está esa orden que un juez emitió? Es lo único que yo le estoy pidiendo. Y le digo, Emmanuel, pero para tú registrar mi pertenencia y quitarme todo lo mío, tú me tienes que decir que un juez emitió eso. ¿Dónde está eso? No, porque usted debe ir arrestado. Bueno, en definitiva, es el gobierno. Y aquí ellos son Trujillo o peor. Me arrestan. Me incautan todo lo que tenía encima. Me encanta mi teléfono, el dinerito que yo tengo para comprar la pastilla que me tomo, porque yo soy un anciano enfermo. Cáncer, ataque cardíaco, 2. Aquí lo tengo, 2 stents. Embolia pulmonar, azúcar alta, diabetes, todo lo compré. Un viejo de 71 años. Y yo tengo unos dineritos para comprar mi medicina. Ah, no, hay que incautarle todo, porque eso es para subvertir el orden público, todo lo que tiene. Que quítale todo. Y me quitan todo. Y me quitan, señores, mi identificación de Estados Unidos. Y le digo a Emmanuel, pero esto no me lo pueden quitar. Esta es mi identificación de que yo soy detective. Eso. Tú no me puedes quitar eso, Emmanuel. Eso es del Departamento de Estado. Una identificación americana, gringa. No me pueden quitar eso. Me dice, no. Eso es falso. Dice Rafael Guerrero, que lo investigó. Rafael Guerrero dice que eso lo compraste tú en una farmacia y que eso te costó $30. Y nosotros tenemos que investigar eso, porque Rafael Guerrero dice eso, que eso es falso. Eso dice Rafael Guerrero que es falso. Y eso es evidencia de que tú andas con algo falso. Tú no eres detective. Me dice el fiscal, eso es falso. Y lo cogen para investigación. Pero ¿qué pasa? Que eso me lo dio el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1994, cuando yo era un contratista de Estados Unidos y viajaba por todo el mundo, y los Estados Unidos, para cubrirse, me dijeron, no, espérese, usted trabaja para nosotros, espérese, vamos a darle esta credencial, estudie esto, y vamos a certificarlo. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos me da esto. No, República Dominicana dice que es falso. Porque Rafael Guerrero dice que es falso eso. Que lo compré en una farmacia por $30. Bueno, pues Manuel Ramírez me quita eso. Y me quita mi teléfono, y me quita mi dinerito para la pastilla, y me quitan todo. Ahí comienza la odisea mía.
Y me mandan arrestado para Santiago, con una caravana de policía. Me mandan. Aquello parecía Osama Bin Laden. 30 policías. Una caravana de carro. Un jeep con una ametralladora arriba. Entonces yo estaba hablando de un hombre peligroso. Y me llevan a Santiago, a una cárcel que hay llena de chinchas, cucarachas, llena de tuberculosos. 70 arrestados habían, creo que habían ese día. Había uno que se llamaba Chocolate, que había matado 7 personas. Y comienza la odisea mía preso en esa carcelita de Santiago. Señores, ahí no hay un sitio ni para hacer cacá. Como yo decía, ¿cómo se hace cacá en Santiago? Hay un hueco en una esquina allá con una manguera y un cubo. Usted va y se aplata ahí. Y ahí. Y usted defeca en la esquina allá. Hay un hueco ahí. No sanitario, un hueco. Lleno de mosquitos. Y los mosquitos te pican por el trasero. Y todo. Pero eso es Santiago. Esa es la cárcel. Bueno, entonces, ¿por qué usted hace cacá? Usted tiene que coger una manguera y llenar un cubo de agua. ¡Choo! Y llena el cubo de agua. El cubo usted lo levanta y lo tira para que la cacá se vaya para abajo. Pero entonces usted lo que hace es revoltear la cacá. Y la cacá inunda el espacio, porque el espacio es pequeño y todo el mundo está ahí apretujado. Y no hay aire acondicionado, es un abanico. Entonces la cacá se revoltea. Meta la cacá en la licuadora para que usted vea. Se revoltea la cacá e inunda todo aquello. Y eso es un olor a cacá que hay en la cárcel de Santiago. Cada vez que un preso va a la esquinita, hay que oler el olor a cacá de la gente de Santiago y de los principales criminales de Santiago. Bueno, después de eso, hacen una odisea conmigo en Santiago. Me sacan a la 1 de la mañana. Un contingente de guardia con capucha me sacan a la 1 de la mañana. Porque hay que interrogarme a mí. Porque yo soy muy peligroso, amarrado. Señores, a un anciano le hacen esto. Porque yo califico para anciano ya. ¿Cuántos años tengo yo? 71. Me sacan me suben a un tercer piso. Y comienza una jovencita que tengo ahí clasificado su nombre para el futuro. Porque esto no se queda así, esta vaina. Esto no se queda así. No, espérense. Y comienza a interrogarme la jovencita de la Fiscalía de Santiago. Porque Lía Collado, usted tiene la foto de Lía Collado ahí, para que la ponga. Esta fiscal de Santiago, Lía Collado. Ella ordenó que se me sacara de la celda a la 1 de la mañana y que se me interrogara. Y comienza la fiscal a hacerme preguntas. ¿Dónde tiene usted los videos de Farideh Raful? Digo, no, señorita, ustedes me quitaron los teléfonos. Ustedes lo tienen los teléfonos. La evidencia que le dio Aquiles Jiménez, el delincuente ese, ¿dónde están? La evidencia que le dio, ¿dónde están? Señorita, pero es que yo no le puedo. ¿Dónde está mi abogado, señorita? Son más de la 1 de la mañana, dice ese reloj ahí. Mire, la 1:15. Y yo no puedo estar aquí, yo soy un hombre hipertenso, soy un hombre enfermo. Mire, me están picando la garrapata, vea. Estoy lleno de moretones por donde quiera, señorita. Y usted me trae a la 1 de la mañana aquí un hombre que no ha hecho cacá por 3 días. No he hecho cacá, señorita. ¿Cómo que usted no ha hecho cacá? Digo, no, yo no he hecho cacá. Porque hay un hueco. Y le cuento el cuento a la señorita. Hay un hueco allá atrás. Y le cuento el cuento del cubo del agua, de que la cacá hay que hacerla en un hueco. Y le cuento todo el cuento. No, pues lleven que este hombre primero al baño. Porque este hombre se está cagando ahí. Porque yo me tiraba unos peos. Ay. Tenía 3 días sin hacer cacá. Porque no podía hacer cacá ahí. Y además me mataban. Y me tiraba unos torpedos que inundaba y yo tenía a la señorita allá.
Pero usted huele mal, señor Martínez. Pero que no me he bañado, señorita. Y me estoy cagando aquí, señorita. Déjeme un baño, por favor, decente, donde yo pueda hacer caca. Bueno, le dice al guardia, oiga, usted, lleve al detective, porque ahí yo era detective ya. Y me llevan al baño allá. Bueno, y allá yo me senté, oiga, no bien me senté. Eso fue guau. La cagada que yo di en el Palacio de Justicia de Santiago, nadie ha dado una cagada tan fuerte como la que yo di ahí. Estamos hablando de 3 días. Infectado estaba. De mierda. Mi cuerpo. Eso sí, que le di una cagada al Palacio de Justicia. ¿Verdad? Que todavía yo debe estar buscando ahí. Porque, oiga, adiós cualquiera, señores. Yo estaba malo. Bueno, ay, qué alivio. Lo mejor es orinar y defecar. Qué hermosura es aquello. Yo creo que eso es mejor que hacer el amor. Porque yo me sentí bien. Y le doy las gracias a Lía Collado, que su fiscal a las 1:15 de la mañana me dejó cagar en su Palacio de Justicia. Me cagué en el Palacio de Justicia. Bueno, y pasó eso. Ella me vuelve al interrogatorio. Bueno, ahora ya que usted hizo sus necesidades, porque la fiscal habla así, muy limpia. Yo le dije, no, señorita, mis necesidades no. Yo me cagué en su palacio. Así mismo lo dije, porque ¿qué me importa a mí ya? Entonces me dijo, bueno, ya que usted entonces se cagó en el palacio, usted me puede decir dónde están los videos de Farideh Raful. Lo que usted vio. Porque usted vio esos videos. Y a usted hay que condenarlo por eso. Porque es un delito ver unos videos. Bueno, digo, señorita, déjeme decirle que todo esto que está pasando aquí, Marco Rubio lo va a saber. Ay, cuando le dije eso. Ay, 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 ay. Esa niña cambió su color. Ella estaba pintadita, media arregladita, porque ella se arregló para esperarme a mí. Porque yo soy un personaje. Y ella se puso bien bonita. En verdad que estaba bien bonita la muchachita. Los aretes estaban muy bonitos, su color de pintar. Pero cuando yo le dije que todo esto lo va a saber Marco Rubio, mire, esa niña cambió el color. El pintalabio que tenía rojo se puso morado. Oiga, no es para tanto, señor Martínez, porque a usted se le están respetando sus derechos aquí. Digo, bueno, si hay un abogado aquí está bien. Si hay un abogado aquí, se me está respetando. Pero yo no veo ninguno, señorita. Yo lo que veo ahí son 7 guardias. 7 guardias que me han traído aquí y no me han quitado esta esposa ni para cagar. Dice, no, usted se la quitaron. Ven acá. Y llama a los guardias. Usted no lo quitaron la esposa, Dice, bueno, es que había que atarlo porque este hombre es peligroso. Había que atarlo ahí al baño. Usted sabe lo que es usted cagar con una mano. Eso es inaceptable. Esta mano enganchada en un tubo y con una sola mano pude cagar. ¿Usted sabe lo que es usted limpiarse con una sola mano? No, hermano, no. Pase eso que yo pasé ahí. Y usted se va a recordar del infierno. Pues para no cansarle cuento, la muchachita, la fiscal, cuando le mencioné a Marco Rubio, le mencioné el diablo. No, lleve este hombre para atrás. Yo no quiero problemas, lleve este hombre. De una vez me levantaron, porque yo no peso mucho. Yo soy medio flaquito, medio flaquito. Me llevaron otra vez a mi famosa celda. Bueno, luego se arma un lío en Santiago. Y los jueces, todos en contra mí, los fiscales. 2 fiscales queriendo meterme 18 meses de cohesión. Y deciden ponerme un grillete. Yo lo pongo siempre. Deciden ponerme esto, vean. Eso. Esa es la marca país. La marca país es esa de este país. La marca país es que quieren callar la prensa con los benditos aparatos electrónicos estos que llaman grilletes. Bueno, pero me sueltan con una fianza altísima, grillete, impedimento de salida y vigilancia. Pero me sueltan, me mandan para la capital.
Llego a la capital. Ahí comienza mi odisea. Bueno, como me quitaron los chelitos que yo tenía para comprar la medicina, que eran $3,700 aproximadamente, me incautaron, porque eso es evidencia. $3,700 es evidencia. Más me incautaron la placa. Entonces yo comencé a gestionar mis pertenencias, porque estoy en la calle, estoy libre. Entonces voy a la Procuraduría de la capital y le pido, oiga, entrégueme mis pertenencias. Me dice, no, eso lo tiene el Ministerio Público. Y comienza la odisea mía. Y comienza, vaya a Santiago, vengo a Santiago. En Santiago me dice, no, eso está en San Francisco de Macorís, porque ustedes lo están investigando en San Francisco. Y esos teléfonos, pero ¿y mi dinerito, dónde está, los chelitos? No, eso está, voy a San Francisco. Me dicen allá, no, eso está en Santiago Rodríguez, porque ustedes lo están investigando en Santiago Rodríguez. Y estos teléfonos tienen que ir allá. Pero ¿dónde está mi chelito? Voy a Santiago Rodríguez. En Santiago Rodríguez, no, eso está en Valverde Mao, porque a usted lo están investigando en Valverde Mao. Y de ese teléfono fue que se hizo toda esa delincuencia que usted ha hecho. Voy a Valverde Mao. Ay. En Valverde Mao me dice, no, está en la capital. Voy a la capital. En la capital me dice, no, está en la Romana. Voy a la Romana. En la Romana me dice, no, vaya a Santiago. Vengo a Santiago. Ay, ya, 11 viajes. ¿Qué hice ayer? Ayer me voy, ¿dónde está este jovencito? Póngame jovencito ahí. ¿Dónde? Emanuel. Digo, Emanuel, denme mi pertenencia. Yo soy un hombre que no puedo. Oiga, Emanuel, denme eso. Tú fuiste que me quitaste todo eso. Sí, dame la orden del juez y dame mi pertenencia. Me dice, no, espérate un momento, que eso se acabe. Espera. Lía, ¿cómo es esto? Que este hombre ha dado 11 viajes en todo el país y no tiene todavía su pertenencia. ¿Cómo es esto? Y le hay un lío a Lía Collado, vea. Ay, qué lío. Y Lía, ay no, mándalo para acá, que eso se lo entregamos aquí. Mándalo para acá. Ponme la foto de Lía, para que ellos vean a Lía Collado. Porque es muy bonita, ella es muy bonita. Ella. Mándalo para acá, para resolver ese problema con ese señor. Ella es muy respetuosa, Lía Collado. Ella me dice, ese señor. Vengo aquí, porque ella me está esperando. Me levanto a las 4 de la mañana. No me dejan dormir con un grillete puesto. Y vengo de Lía Collado. ¿Y sabe qué pasó? Lía Collado se desgaritó. No estaba, no. Ella no está, tuvo que salir de una emergencia. Lo estaba esperando, pero tuvo que salir de emergencia. Ah, señorita, ¿y a quién dejó ella encargada entonces? Dice, ella dejó encargada a el Palacio de Justicia, a Yajaira, para que le entregue todas sus pertenencias. Digo, ajá. Póngame el video cuando yo llego a la Procuraduría ahí. Primero el video. De cuando yo llego y no me entregan nada, me mandan para el palacio ahora. Oiga bien, oiga, póngame el video cuando yo llego ahí. Sin una orden de allanamiento, ordenado por Lía, la fiscal de Santiago. Entonces, estaban perdidas mis pertenencias. Tengo 12 viajes dados a Santiago, 12 viajes buscando mi pertenencia y no aparecen. Ayer me tiré en la oficina de Camacho, me tiro allá. Y me dice, no, espera, eso tiene que aparecer, porque ahora tenemos un embajador aquí, ahora nos vengan con cuentos. Y resulta que milagrosamente aparecieron las pertenencias desaparecidas de Ángel Martínez en la oficina de Lía Collado. Yo espero que esté todo lo que me cogieron a mí ahí. Yo espero que la Policía Nacional no se haya robado mis pertenencias, porque la policía son una bandido de delincuentes de este país, y lo puedo probar. Le vendieron armas a Haití, a nuestros enemigos. O sea, la policía no debía existir en este país. Porque eso es una banda de delincuentes, la Policía Nacional. Y yo puedo probarlo. Entonces yo espero que todas mis pertenencias que estaban desaparecidas por 5 meses aparezcan. Ahora vamos, ahora me dicen que no están aquí,
que no están en la oficina de Elías Collado, que están en el Palacio Nacional, donde he ido 11 veces, esta es la 12 veces que voy, y es mejor que me la entreguen mi pertenencia. ¿Cuáles son esas pertenencias que le hacen porque le faltan? Todo lo que me llevaron del hotel, todo, me llevaron todo, me dejaron en cuera. Es decir, que yo espero que parezca todo lo que se lleva. Señores, ¿cómo es posible que la policía vaya sin una orden de cateo, me registren hasta las medias y yo no tengo un documento que me digan qué me llevaron? ¿Pero y cómo es que hacen esto? Pero están locos, Ángel, ¿tú te sientes perseguido? Perseguido no. Yo soy pisoteado, abusado. Lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader con este servidor es inaceptable, carajo. Ustedes se han pasado de las rayas con... Miren, señores, miren cómo estoy yo. Vean para acá, vean, pónganlo aquí, vean eso. Vean eso. Yo no me he robado un peso de este país. Yo no vendí un kilo en este país. Y me tienen, carajo, como un criminal. Esto va a tener consecuencias. Diga que lo dijo Ángel Martínez. A alguien tiene que morderle el trasero lo que ustedes están haciendo con este anciano de 71 años. Ustedes son unos abusadores, carajo. Vámonos. Miren, señores, lo que ha hecho Elías Collado conmigo merece una investigación. Esta señora se ha pasado de la raya conmigo. Esa es la fiscal de Santiago. Ella tiene más poder que el presidente. Esta mujer. Me manda a interrogar a las 1:15 de la mañana. Eso es inaceptable, señores. El trato que se me ha dado a mí en el Palacio de Justicia de Santiago es de un gobierno dictatorial, peor que Trujillo, lo que se me ha hecho a mí en Santiago. Se me ha negado la copia del expediente mío en 5 meses, 11 viajes, buscando mi pertenencia y que me den copia de mi pertenencia, y no me lo han dado. Pero ahora que viene lo bueno. Yo me encuentro ahí en la policía, donde Elías Collado, con un grupo de comunicadores que me han respaldado y dicen, no, espérese. Ahí están los muchachos. Ahí están, véanlo ahí. Ese grupo de muchachos que ustedes están viendo ahí son los principales comunicadores de Santiago. Los que han echado la batalla. Los que han defendido mi honor. Los que han defendido la libertad de expresión de Santiago y del país. Estos muchachos. Y me dice, Ángel, sabemos lo que está pasando contigo. Han escondido el expediente tuyo porque no quieren, Ángel, que eso se lleve que eso se conozca. Y no te quieren dar, Ángel, ni un papelito. Y la pertenencia suya, nos enteramos que se han extraviado. Dice que estos muchachos se han extraviado. Milagrosamente no aparecen. Digo, pero no puede, tiene que aparecer. Porque ahí está todo lo que yo tenía. Y tiene que aparecer, Emmanuel, tiene que aparecer la orden del juez que ordenó que se me sacara del hotel El Embajador esposado delante de todo el mundo. Ustedes tenían camarógrafo ahí. Camarógrafo y filmando todo aquello. Es decir, que tiene que aparecer todo. Porque ustedes fueron ahí con camarógrafo a filmar todo de Osama Bin Laden, alias Ángel Martínez. Pero ahí es lo que termina lo bueno. Entonces estos muchachos dijeron, no, señor Martínez, haga una arenga de lo que usted hace delante de nosotros. Denos el valor. Y aquí está lo que yo dije de esos muchachos. Vamos a ver si lo ponen. Vamos a ver lo que yo dije de estos muchachos. Vamos a ver. Está grabando. Esta es la plana mayor de Santiago. Esta es la decencia de Santiago. Esta es la columna vertebral de la libertad de expresión en Santiago. Yo lo puedo decir porque estos muchachos han tomado la libertad de expresión como su baluarte, como su lanza. Y ellos me han dado un respaldo que hoy me siento abrazado, me siento con calor. Carajo, qué bueno tener estos muchachos como estos, que es el futuro de la comunicación de este país. Luis Abinader, nosotros tres no somos enemigos de él, nosotros cuatro, cinco. No, ese es nuestro presidente. Ahora nosotros somos adversarios suyos, señor presidente. Dígame una razón, Luis Abinader. ¿Por qué que a este muchacho, y a mí
no nos han dejado entrar? ¿Cómo no, señorita? Que Dios me la bendiga. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo es que no nos han dejado entrar a la semanal? 11 veces lo hemos pedido. Son 11, ¿no? O 12. Hemos pedido que nos dejen. ¿Cómo es Luis? Luis, pero tú no puedes hacer eso. Eso es inaceptable, Luis Abinader. Pero nosotros no tenemos lepra, ni vendemos kilos. ¿Cómo es posible eso? Yo creo que es tiempo de que Luis Abinader tome y vea que estos muchachos y nosotros no somos enemigos del presidente. ¿Cómo es que tu mujer que trabaja en que es una educadora, cómo es que nunca ha sido nombrada? ¿Cómo es eso? ¿Qué inquina? ¿Cómo es que ustedes están manejando ser servidor público de este país? Estos muchachos que son la columna vertebral de la comunicación en Santiago. Trabajamos en la campaña en el 2020. Pero yo recuerdo que tú trabajaste en la campaña. Yo lo recuerdo. No, a ti te han pisoteado. ¿Y qué conseguimos nosotros? Nada. Nada. Pero el problema no es lo que ustedes consigan. El problema es que la comunicación debe apoyarse. Estos partidos bandidos que reciben miles de millones al año para que apoyen la comunicación, para que apoyen, yo diría, la formación de líderes. Y estos partidos lo que hacen es que se van a darse la buena vida, a beber buenos whisky, a estar con buenas chicas, porque la mayoría de estos dirigentes tienen 2 y 3 queridas. Y yo no puedo probar eso. Es decir, que vamos a ver, Luis, si tú apoyas a estos muchachos de Santiago y lo dejas entrar a la semanal, para hacerte la pregunta que hay que hacerte. Porque no te vamos a preguntar del tiempo, ni que el río ya que se desbordó. Te vamos a preguntar, Luis Abinader, que por qué tú estás retratado con 126 narcotraficantes. Esas son las preguntas que hay que preguntarte. Para que tú digas, no, yo no sabía. Esas son las preguntas, Luis. Y no somos enemigos tuyos. Pero tú tienes una respuesta a este país. ¿Por qué el PRM es un cartel? Es el segundo cartel más poderoso del continente, el PRM. De 37 que yo denuncié, hay 19 engavetados, presos. Es un buen averaje, ¿no? Estoy rastreando para más de 500. Ahí sí. Y yo sé, ¿dónde está la gorra mía de las águilas? Ah, no, la tengo en el carro. Entonces, Luis, ponte para esto. Te quedan 3 años. Endereza esta vaina. Porque este país va mal. Y tú tienes que entender que el asunto de Senasa, eso no se va a quedar así. Nosotros vamos a escarbar ahí. Señores, esto fue en Santiago de los Caballeros. Yo explicando lo que hacen estos comunicadores, lo que hace la prensa de Santiago. Son muy pocos, señores. Se pueden contar con la mano, así, sobran dedos. Pero sí están haciendo buen trabajo estos muchachos. ¿Qué hago yo después? De ahí, como me tienen como un correcamino, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. De ahí me mandan al Palacio de Justicia. Vete donde Yajaira. Me voy donde Yajaira. Yo conozco a Yajaira desde niño. Sí. Y voy allá. Vamos una foto ahí que yo me tiré allá entrando allá. Hay una foto por ahí. Yo estando en el Palacio, buscándome. Porque, ay, no, esa no es. Ah, bueno, sí, esa es. Esa es. Dale para atrás. Esa foto ahí. Ahí voy donde Yajaira. Ahí tengo Yajaira me trae un papel, un documento. Mire, para yo entregarle todo, usted tiene que llenarme esto. Con mucho gusto. Hay partes aquí, porque hay otras partes que están en la capital. Digo, pero yo vengo de la capital. No, pues usted tiene que volver allá. Pero yo le voy a entregar a las que están aquí. Pues hay otra parte que están en otras ciudades. Pero déjeme, lléneme esto. Le lleno esto. Vamos, pongan el video cuando yo estoy llenando todo, para que ustedes vean lo que pasa. Vamos a ver. Ustedes me sacaron a patada, me sacaron de allí. Está bien, Giovanni. Vamos. Llega. Es injusto. Las credenciales del Departamento de Estado de Estados Unidos, de detective, la tiene el Ministerio Público y dice que no me la va a entregar. ¿Cómo es eso? 12 veces
usted me dice que me calle. 12 veces he venido aquí. Un hombre enfermo, un anciano de 71 años, me tienen corriendo de la capital aquí y no me quieren entregar mi pertenencia. Ahora es que tengo que venir 5 días. Oigan eso. Porque están extraviadas. No aparecían, ahora aparecieron. ¿Y quieren ellos que me calle? ¿A ustedes quieren que me calle? No, yo voy para la embajada americana ahora. Para decirle a ellos que vengan a buscar mi pertenencia. Estamos hablando de la credencial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Eso no es evidencia. Me tienen harto ya. Ustedes vienen a decirme a mí que me calle. No, usted está faltando el respeto a mí. ¿Entiendes? Y es mejor que usted calle. No me diga que me calle. usted en un momento. No. Usted tiene que callarse. Usted tiene que callarse. Aquí no me quieren entregar mi pertenencia. Perdida. ¿Qué significa tu pertenencia? Todo lo que me quitaron en el Hotel Embajador, todo lo que me quitaron. Sin una orden de cateo, me quitan todo en el Hotel Embajador. Y tengo 12 veces viniendo a este Palacio de Justicia. Me tienen harto estos pendejos. Y eso no se hace. Eso es inaceptable. Y ahora que me callen, que yo no puedo hablar. Ay, yo no puedo hablar. Es una injusticia. ¿Me entiendes? Me tienen con un grillete, un viejo enfermo, con cáncer, con ataque cardíaco, lo que quieren es que yo me muera. Pero si yo me muero, este viejo le va a servir a ustedes de mal olor. Esta cacá de este viejo le va a servir a ustedes. No, me tienen harto esta gente ya. No. Vamos para arriba. Vamos. Oigan eso, señores. El Ministerio Público, los fiscales, que me calle, que yo no puedo hablar ahí adentro. Ese Palacio de Justicia también es mío. Yo pago impuestos aquí. No, usted no puede hablar aquí. Usted lo que está buscando es que lo arrestemos. Porque aquí se viene a buscar los documentos que usted quiere buscar, pero se habla. Señores, lo que hizo esta fiscal, Yajaira, es inaceptable, señores. A un personaje como yo, que va con 2 abogados y me recibe en el pasillo, no tienen la decencia ni llevarme siquiera a un cuarto de lo que ellos tienen ahí, sin aire acondicionado, lleno de mosquitos. No se atreven ni ahí a llevarme. Me dejan en el pasillo, porque yo soy una escoria para ellos, porque yo no sirvo. En el pasillo me reciben. Qué falta de respeto, señorita, tiene la Fiscalía de Santiago. Qué falta de respeto tiene este Ministerio Público de Santiago cuando un anciano que se traslada de la capital dominicana por 12 ocasiones a buscar su pertenencia, lo reciben en el pasillo. No hay una silla que se le pueda suministrar a este anciano, porque hay que dejarlo en el pasillo, porque es una escoria que no es de nosotros. Pero ahora que viene lo bueno, viene un guapito ahí, a Dios hay que arrestarlo, arréstelo, sáquelo del palacio ahora mismo, y llévelo para la carcelita. Y ahí vienen unos policías, y ahora se pone la cosa buena. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver. No, yo sé que no es un relajo. Yo sé que no es un relajo, pero mi derecho hay que respetándolo. Ok. Me están sacando del Palacio de Justicia. No, me están sacando de aquí. Acuerdo suave. Me están sacando del Palacio de Justicia. Yo no tengo mi derecho aquí. No puedo venir al Palacio de Justicia. No tengo mi derecho aquí. Me están sacando del Palacio de Justicia. Yo tengo mi derecho. Yo hablo mucho por lo que tú callas, porque tú callas la injusticia de este país. Lógico. Venga, ven, dime por qué hay que callar, dime por qué hay que callar, ven, dime. No, contéstale, vamos a ver. Porque las diferencias que pueda tener con cualquier persona deben tramitarse debidamente a través de las instancias judiciales. Ajá. Que la Constitución Mira lo que yo establece. tengo aquí, ve. Pero eso, Así te ha puesto eso, ve. pero oye, escúchame, eso no es una especialidad para No, ti. eso es un grillete, Eso es un mijo. grillete. Ajá, yo vendí 1 kilo aquí.
Vendí 1 kilo aquí. No sé porque yo no te he juzgado. Ah, No he visto pruebas. pues acúsame de que Nada vendí 1 kilo. No, yo no tengo que acusarte a ti ni a nadie. Lo que yo te doy. Me robé cenaza, no. Oye, te doy un consejo. Ajá, dime. Manéjate con más prudencia. Ajá. Deja que tus abogados hagan Ajá. lo que tienen que hacer. ¿Tú crees? Confía. En el marco legal yo no le gano a esta Oye, gente, mi hijo. Confía en la justicia. Ah, la justicia que está podrida. No sé si está podrida o no. 250 fiscales en la nómina de los narcotraficantes. Yo no Esa es la tengo- justicia que tú quieres que yo confíe. No. En Debe conclusión, doctor. confiar en la justicia. ¿Pero qué es justicia, amigo? En segundo lugar, permitir que los entes judiciales y procesales que tengan que ver con tu caso lo examinen debidamente. Ajá. Y dicten la decisión. ¿Dónde está mi correcta. pertenencia? Ok. Tengo, oye, 5 años buscando. Pero se determinó el proceso ya el proceso 5 terminó. meses buscando mi pertenencia y no aparece. ¿Dónde están? Ángel, el proceso ya culminó, se cerró, lo suyo. No, pero que la pertenencia que me cogieron no tiene que nada que ver, me la cogieron ilegalmente. ¿Pero qué? Hermano, ¿Qué en tipo el de hotel del pertenencia? embajador. Pero darle la oportunidad al ¿Qué sistema de oportunidad? Se tiene justicia. 5 meses. Al sistema de justicia. 5 darle la meses, oportunidad. 5 meses, 12 viajes a Santiago, 12 viajes a Santiago y 5 meses. Esa es la oportunidad que tú quieres. Son unos perversos. Ángel, ¿qué tiene la fiscalía? Todo lo mío lo que me quitaron ilegalmente. Ahí hay una lista. Oiga, yo tengo la credencial del Departamento de Estado. ¿Qué más? ¿Qué más? Oiga, estamos hablando, señores, de que esa credencial no es evidencia de nada. Eso lo admite el Departamento de Estado a los detectives de Estados De Unidos. acuerdo, Ángel, pero oye, ¿qué pasa? Ajá. Escúchame con calma. No, Escucha. Mira que lo que pasa. Antes que tú sigas, ¿tú sabes lo que es expulsarme a mí del Palacio? Sí, pero eso tiene sus instancias para discutirse. Ajá. Lo que yo te pido y te aconsejo como abogado es, primero, que te calme. Segundo, que escuche. Tercero, que valore esto con prudencia. Cuarto, que confíe en el sistema judicial Es que está dominicano. podrido, Oye, mijo. no. Lleno de narco. Escucha, con toda la falencia que tú puedes tildar de la justicia dominicana. No sirve. El Poder Judicial Dominicano No es sirve. una de las instancias. Dime un preso. Escucha, Dime un preso. Escúchame, Dime un preso. Es una, Dime. escucha, es una de las instituciones dominicanas Que no sirve. mayor credibilidad tiene. Está podrido. Escucha, y tiene. Mira, si es- Y está compuesto por hombres y mujeres serias y honradas que se pasan la vida haciendo justicia de la mejor manera posible. Tú tienes que confiar en el sistema de justicia. Tú tienes que darle la En oportunidad un sistema a los de jueces. justicia ¿Cómo es su nombre? se ha Mi robado nombre. el país. Oye, Y no tiene a nadie preso. Mi Es ese nombre. sistema de justicia que tú quieres que yo confíe. Escucha, mi nombre es el doctor Juan Ubaldo Sosa. Yo sé que Montes. tú eres, Yo te soy- respeto. Yo soy de Bonao, Te respeto. pero no creo que tú con esa actitud vas a lograr cambio. Deja que sean los jueces y el sistema que valore tu situación y decida. ajá. Tienes que confiar en la justicia dominicana. El que confía en la justicia dominicana se jode. No hay un preso y no hay nada en los hospitales. Se ha robado el país de vagabundo. Me sacaron del palacio. ¿Por qué motivo? Ah, porque la pertenencia a mí no se sabe dónde están. No se sabe dónde están. Tengo 5 meses buscando mi pertenencia. La que me quitaron del Hotel Embajador sin una orden de allanamiento. Eso es una injusticia. ¿Dónde está la orden de allanamiento? Que me la enseñen. Y me registraron, me sacaron amarrado de un hotel. Eso es una propiedad privada. Pero tiene que culminar el proceso. No es así. ¿Eh? No es así. Para luego No, señor, entregarte la déjeme pertenencia. contestar. ¿Cuál es la situación? La situación es que me quitan mi pertenencia y he dado 12 viajes aquí buscándola. Voy a la oficina de Camacho y me dicen, no, eso es de Santiago, de Lía. Déjeme llamarla, llaman a Lía. ¡Aló! Aquí está el detective Martínez, que ha ido 11 veces allá. Ah, no, mándalo para acá, que están aquí. O sea, lo que yo estoy diciendo es cómo yo puedo confiar en el Ministerio Público cuando un haitiano, Gilbert Vigio, me demanda por lo que dijo Canadá, no por lo que dije yo, por lo que... Y el Ministerio Público me manda 2 fiscales que quieren 18 meses de cárcel porque yo hablé de un haitiano y porque yo dije lo que dijo Canadá. ¿Cómo yo puedo confiar en ese Ministerio Público? ¿Cómo yo puedo confiar en un Ministerio Público que secuestra mi pertenencia por 5 meses y no me da mi dinero, que es mío? No vendí droga, no fue de narco, no me lo robé en Senasa, es para comprar mi medicina, que son bastante caras.
¿Sabe cuánto cuesta 30 pastillas de las que yo tomo? Una sola. Tomo 14 pastillas. $435 por un potecito. Y estos benditos me quitan todo lo que tengo, sin una orden de arresto, sin una orden de un juez, y ahora dicen que no aparece. ¿Qué tal en Mao? ¿Qué tal en Santiago Rodríguez? ¿Qué tal en San Francisco? ¿Qué tal en La Romana? ¿Qué tal en la capital? ¿Qué tal en Santiago? ¡Me tiene loco! Creo yo. Porque a lo que yo veo me tiene loco. Porque yo, o estoy mal yo o están mal ellos. Y ahora me dice un oficial ahí en Santiago, no, cállese, usted no puede hablar aquí. Usted no tiene, usted es un preso, usted tiene un grillete, usted no puede hablar aquí. Yo creo que el Ministerio Público tiene que revisarse. Le estoy pidiendo a Jerry Berenice que me reciba, no tengo respuesta. Le estoy pidiendo que me dejen ir a la semanal, no me dejan. Me quieren tener aquí de cárcel en cárcel, de corte en corte, como un ping-pong, ¡pam, pam, pam, pam! No. Ah, no, que tengo que manejarme. Yo tengo que manejarme, callarme, aguantar callado los golpes de todo este grupo de narcotraficantes del PRM, de este Ministerio Público que, oiga, lo que está haciendo Lía Collado en Santiago, tiene que revisarlo a alguien. Es que han violado todos los derechos de un ciudadano que no ha hecho nada en contra de este país. No ha violado la ley en nada. Y los casos míos son casos de instancia privada. Ah, no, ellos lo han puesto como que algo como que Osama Bin Laden resucitó. Se encarnó en mí. Yo soy un hombre de ley. Yo soy un hombre de democrático. Pero aquí, ellos persiguen matarme de un colapso. Miren, anoche, vayan y revisen. Yo tuve que salir porque me tenía un dolor muy fuerte de pecho. Y yo casi esta cosa no la digo. Porque una vez comienzan los detractores a decir, ay, se está haciendo... Un hombre de 31 años con todas las enfermedades del mundo, ay, se está haciendo el muerto ahora. No. Es que tengo que... Cuando me duele el pecho, tengo que ir a que me haga un electro. ¿Sabe cuánto cuesta un electro aquí? Porque aquí no me reciben mi seguro. Ah, no, a mí no me pueden dejar ir a chequearme con mi médico a Miami. No, no. Porque usted es un peligro. A Hochi sí. A Hochi lo dejan ir. Hochi, que lo estaban acusando de terrorismo. A Hochi lo dejan ir hasta Disney. Ay, quiero ir a Disney a llevar a mis hijos para que vean a Pato Donald. Sí, sí, así, mire. Pero Ángel no. Porque Ángel es un peligro. O en la cárcel, o con un grillete, o corriendo camino. Yo no sé si los muchachos tienen algún videito más que puedan poner por ahí. Porque hay algo más que pueden poner ustedes. Yo creo que deben poner eso para refrescar la memoria. Porque ¿qué vamos a hacer ya? Sí, vamos, póngalo otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Que tengo que esperar 5 días. Después de venir 12 veces aquí, que me han negado que están aquí. Me han metido preso. Miren esto, vean esto. Agárrate. Vean esto, vean. Esto es posible. Yo no he vendido 1 kilo, carajo. No he vendido 1 kilo. No me he robado 1 peso de este país. Y a mí me tienen de cárcel en cárcel, con grillete, amenazado, vigilado. Y me tienen ya cansado, estos pendejos. Ya está bueno. Terminen de matarme, carajo. 2 teléfonos celulares. Que me quitan un celular acá. Mira, yo tuve que comprar otro. Cada rato me quitan un celular. Ahora, ahorita me quitan este también. Porque ellos creen que esto es un pecado. Porque aquí yo tengo almacenado. Seguridad Nacional, dice. 2 celulares, señores. ¿Qué hacen esos celulares ahí? Si ellos tuvieron 28 días con esos celulares, cuando me sacaron de un barco, mi hija, en agua internacional. ¿Por qué hacen ellos con esos celulares? ¿Qué hacen ellos con la credencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos?
¿Qué hacen ellos con mi dinero? Que me lo raquetearon la policía que fue allá y me lo cogieron, todo lo que tenía, $3,700. Era lo que yo tenía ahí. Está ahí, están ahí. Está ahí todo. Pero ahora aparecen, 11 veces después aparece mi pertenencia. Es mejor que me entreguen mi pertenencia, porque eso es inaceptable lo que está haciendo. Y ahora me botan de Palacio. Yo no puedo entrar aquí ahora. Un acusado que no puede entrar aquí al Palacio de Justicia. ¿Y dónde tiene que venir aquí a firmar? Lógico, no quieren que yo entre. ¿Pero le toca firmar hoy? Me sacaron. Yo no sé cómo yo voy a justificar eso. Me sacan del Palacio porque yo estoy exigiendo mi derecho. Ahora me van a meter preso. Porque si yo no fui, me meter preso. ¿Le toca firmar hoy? Sí. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? O sea, esta gente y este gobierno, porque me tiene aquí a Luis Abinader, no me diga que no, que me tiene aquí a Luis Abinader. Entonces, sumen ustedes. La justicia independiente. Esta es la justicia independiente. Y el amigo quería que yo defienda este Ministerio Público. Son 2 fiscales, señores, que van a todos los juicios míos, pidiendo 18 meses de medida de coerción. 2 fiscales en todos los juicios míos. Yo no vendí un kilo, señores. Perdón, que... Y el caso de que corresponde aquí a Santiago, Arnulfo Gutiérrez, ¿cómo ve ese proceso? A don Arnulfo Gutiérrez le mando un saludo afectuoso, una persona que yo respeto, una persona que yo me he disculpado con él, una persona es un baluarte de la sociedad de Santiago, don Arnulfo, y a sus hijos le mando un saludo afectuoso, en verdad que a su abogada también, que me ha tratado muy decentemente, en verdad que lo que ha hecho don Arnulfo, en el trato que me ha dado, yo le agradezco a don Arnulfo. Don Arnulfo, un saludo especial para usted y a sus abogados y a sus hijos. Gracias.